hay violación a derechos humanos, hay complicidad del gobierno con el crimen organizado, hay asesinatos, se está coartando la libertad de expresión. Ese no es el problema es que es verdad. El problema es que es verdad. Hoy es Estados Unidos el Departamento de Estado, pero lo dicen los organismos internacionales y lo dicen las cifras de México. Cifras del gobierno de los Estados Unidos mexicanos a cargo del presidente López Obrador, alrededor de 140,000 asesinatos en lo que va de su gobierno. No es un dato de Damián ni del PAN, es un dato del gobierno de Morena. Eso significa más del doble comparado con gobiernos pasados que tanto señalan. Entonces yo creo que ya es momento de quitarse la banda de los ojos y decir, basta pues, es que García Luna que se refunda en la cárcel por traidor y junto con él todos los que hayan tenido algo que ver con crimen organizado, incluyendo los que están ahorita tomando decisiones. Porque ahí están tomando decisiones hoy, subordinados. ¿Qué creen? ¿Que actuaba solito o qué? Solo se puso de acuerdo. Por favor, hombre. ¿Por qué el gobierno fue a cabildear que liberaran al secretario de la Sedena anterior? No fue Calderón, fue López Obrador el que se puso a cabildear que lo liberaran. Y lo habían agarrado por lo mismo. Todos, compañeros, compañeras, todo aquel persona, funcionario que se le haya ocurrido traicionar a los mexicanos y ponerse de acuerdo con el crimen organizado, que lo metan a la cárcel, sea de Morena, del PRI, del PAN o de ningún partido político. Así, tal cual. Cuando hagamos eso, van a cambiar las cosas. Pero hoy hay que aceptar, México está dominado por el crimen organizado, ya basta. Es que fracasó en el pasado Calderón, ¿y por qué repites lo mismo? Pues cambiemos la estrategia de seguridad pública, una guardia civil, inteligencia financiera, pegarles donde les duele, desarticular el crimen organizado, fortalecer policías estatales y municipales y acabar con el problema que tenemos en México. El día que se haga eso, yo me paro aquí a aplaudirle a quien sea presidente o presidenta de este país. Pero hoy lamento decirles, es un fracaso la estrategia de seguridad pública y está en manos aquí del Senado de la República cambiarla. Dígame. Permítanme un momento, senador. ¿Con qué objeto, senador Moreno? Al orador, si es por su conducto, desde luego, si me permite una pregunta. Permite una pregunta al senador Moreno. Con mucho gusto, las que desee. Tiene un minuto para formular su pregunta, senador Moreno. Muchas gracias. Solamente preguntarle al orador, porque creo que ha distraído un poco la atención, respecto a lo siguiente. Habla usted de una cifra bastante alta de muertos, asesinatos en esta administración. Ahí están los datos, evidentemente. Pero ¿no cree que usted que eso dista mucho de que configuren violación a los derechos humanos? Por una razón, las violaciones a los derechos humanos regularmente son cometidas por el Estado o por agentes del Estado, que es totalmente distinto a la violencia ordinaria. De tal suerte que le quiero preguntar, ¿usted piensa, cree, sostiene que esos asesinatos, esos productos de la violencia, como se ha señalado, los ha cometido el Estado mexicano? Tiene un minuto para contestar, senador Damián. Con mucho gusto. Yo sostengo que hay 140,000 asesinatos que en su mayor parte son del crimen organizado, según datos duros, y que el gobierno los deja actuar y por lo tanto es corresponsable. Yo sostengo que esas bandas criminales, algunas son terroristas. No me da miedo aceptarlo, porque la definición de terrorismo, según el Código Penal Federal, es quien comete actos para aterrorizar a la ciudadanía con el fin de que actúe o deje de actuar un gobierno o de atemorizar en general a los ciudadanos vía incendios, armas, lo que sea. Pues claro que es terrorismo si cuelgan de los puentes con unos letrerotes donde dicen: gobierno, deja de perseguir a tal,
porque si no voy a seguir matando. Pues eso es la definición de terrorismo. No les gusta porque les preocupa que otro país pueda tomar medidas, ya las puede tomar, por cierto, como las tiene catalogadas de crimen organizado. Yo no quiero que invada a nadie, pero quiero que se acabe la violencia que genera el crimen organizado en mi país con el gobierno coludido, que tenemos, no todos, pero sin duda es imposible explicar el fortalecimiento del crimen organizado en este sexenio y en los anteriores sin la ayuda del gobierno. Sí, sí lo creo. Y lo que está diciendo el Departamento de Estado es eso. Dice, en México hay violaciones de derechos humanos. En México hay información creíble que nos dice que incluso han participado en asesinatos. En México hay información que nos dice que se está coartando la libertad de expresión. Por favor. En México hay información que nos dice que no están actuando contra el crimen organizado. Digo, la verdad es que no solo lo dice Estados Unidos, lo decimos aquí también mexicanos y mexicanas que estamos cansados de tanta violencia y que queremos hacer algo por acabarla. Concluya, Muchas senador. gracias.